Bueno, un poco, buenas tardes. La idea del encuentro de hoy era ver si quedaba alguna duda sobre los temas que venimos hablando de la unidad número 4 sobre el mundo tal como se va constituyendo desde el inicio del siglo XX, o si, tal como también comentamos, si prefieren, qué sucede tras el fin de la Guerra Fría y el orden bipolar y cómo se va consolidando a medida que avanza la globalización, sobre todo en la última década del siglo XX, cómo se va consolidando lo que llamamos un mundo multipolar y que finalmente nos encuentra en la actualidad en un escenario donde pareciera ser que existe, si se quiere, una disputa en términos de hegemonía por la economía global, o una disputa en términos de hegemonía eh, por el nuevo orden económico que pareciera estarse constituyendo, sobre todo en los últimos 2 años. Dicho esto, el texto que habíamos recomendado era El orden mundial a inicio del siglo XXI. Si tuviesen alguna duda sobre ese texto o alguna consulta, pueden hacerla por las redes o pueden también comentarla por medio del aula virtual. En ambos casos no habría inconvenientes. Si tuvieron alguna duda con la entrega de los trabajos, también pueden hacernos la consulta por las redes o por el aula virtual. Y bueno, el objetivo de este encuentro va a ser un poco empezar a comentar los temas que siguen. Entre otros, uno de los temas que nos interesaría tratar es el lugar de América Latina, si se quiere, y del Mercosur en el nuevo escenario. Uno de los textos que sería interesante que trabajen para este tema es un texto que es Mercosur, creación, problemas y perspectivas. Es decir, nosotros venimos hablando que, sobre todo desde inicios del siglo XXI, se constituye un orden multipolar, es decir, un orden que se organiza a partir de diferentes regionalismos. En este sentido, uno puede pensar que ese orden surge a partir de la consolidación de bloques, de los cuales la Unión Europea sería un ejemplo, el pacto entre China y Rusia sería otro ejemplo de bloque asiático, los países del sudeste asiático serían otro ejemplo, del mismo modo que el caso del NAFTA, el acuerdo de libre circulación de bienes entre Canadá, Estados Unidos y México sería otro ejemplo, el Mercosur sería otro ejemplo, e incluso la Alianza del Pacífico sería otro ejemplo. Ejemplo de bloques regionales que se organizan, sobre todo frente a la gran apertura de los mercados que implicó la globalización durante la década de los 90, que se organizan para defender ciertos intereses en común y para negociar en común como un bloque frente a esta nueva economía global. Las diferencias que existen entre cada uno de estos bloques son un poco los temas que van a ir pudiendo leer en los textos de esta unidad. Cuando uno piensa, por ejemplo, el texto sobre integraciones regionales, que es uno de los textos que van a encontrar en la bibliografía del aula virtual, básicamente van a ver cómo el autor va a empezar a ver las diferentes variables que van explicando cómo se consolidan estos bloques regionales, estos regionalismos que venimos hablando, ¿sí? Y en algún punto va a empezar a analizar cuáles son los elementos que favorecen esa integración, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, o dificultan esa integración. Un ejemplo de esa dificultad es el caso del Mercosur. Claramente el Mercosur, ¿sí? Y esto es el texto Mercosur, creación, problemas y perspectivas, en muchos casos va funcionando al ritmo de los gobiernos que van estando en los países del bloque. ¿Qué significa esto? Que más que una agenda común de orden estatal, termina siendo una agenda común y coyuntural de temas de gobierno. Entonces, lo que vienen a plantear algunos autores es que el Mercosur termina funcionando en las coyunturas de crecimiento económico.
y que en los momentos donde el crecimiento económico se detiene, el Mercosur empieza a ser un problema y empiezan a prevalecer acuerdos de orden bilateral. ¿Qué es un acuerdo de orden bilateral? Son acuerdos que firman por separado dos países. Se supone que cuando se trata de comercio exterior, por ejemplo, en la Unión Europea, ningún país puede firmar con total independencia acuerdos de comercio con otros países fuera del bloque europeo. Para poder hacerlo tiene que pasar por el acuerdo de la Unión Europea. En el caso del Mercosur un poco la expectativa era esa, de hecho hay un parlamento incluso del Mercosur, pero es una expectativa que nunca llegó a realizarse. Entonces el Parlamento del Mercosur sigue funcionando, sigue existiendo, pero sus funciones están absolutamente limitadas y por lo tanto en la práctica no tiene ninguna función. Y lo que termina sucediendo es que el Mercosur, así como tiene momentos de gran auge, termina teniendo otros momentos, por ejemplo el actual, donde básicamente parece ir camino a desarmarse, que es un poco lo que uno podría pensar hoy respecto al Mercosur. Insisto, creo que es difícil que el Mercosur se desarme totalmente en el corto plazo, pero es cierto que lo que uno espera es que ese comercio disminuya hoy, el comercio sobre todo en el marco del Mercosur. Esto es un poco la idea hasta acá. Si tuviesen dudas con las lecturas de estos textos que estamos planteando, en principio hay un texto que trabajamos la semana pasada en el encuentro anterior y ahora hablamos de dos textos y de dos temas que atraviesan un poco esos dos textos. La idea es que lean esos dos textos más, que un poco el texto sobre creación del Mercosur y sus problemas es un texto que apela a que tengan información sobre qué es el Mercosur y cuál es el objetivo de su creación. Entonces, si tuviesen dudas, nos las hacen llegar las preguntas por medio del aula virtual o los medios. Y si no tuviesen dudas, bueno, serían dos temas que simplemente quedarían cerrados. Esto sería el objetivo de hoy. Quedamos a disposición. Esto ya lo vamos a subir a las redes como para que puedan estar al tanto de lo que estamos viendo. Si tuviesen dudas o cualquier otra pregunta, estamos en contacto. Aprovechamos para mandarles un saludo grande y nos vemos. Adiós.